ustedes una reflexión, tal vez no basada en el Evangelio, en las lecturas de este domingo, pero que me parece que es como un elemento conclusivo de este encuentro nacional de servidores de la Renovación Carismática Católica de Chile. Y me han pedido que diga una palabra sobre los grupos de oración, que son como el elemento de batalla de la Renovación Carismática, y cómo hacer para que en los grupos de oración la gente permanezca, crezca y dé fruto. Y pensando en esto, yo voy a compartir con ustedes 3 ideas. 3. ¿Cuántas? 3. ¿Cuántas? 3. 3 ideas. La primera idea, con base en la experiencia, ¿cómo llega la gente a nuestros grupos? ¿Cómo atraerlos? La segunda idea, ¿qué espera la gente encontrar en un grupo de oración? Y la tercera, el papel que desempeñan o desempeñamos los servidores en todo este proceso, en el crecimiento, permanencia y compromiso de las personas en nuestro grupo de oración. Y voy a hablarles mucho desde la experiencia, desde lo que yo he podido vivir y vivo con la Renovación Carismática en Colombia, en la comunidad El Minuto de Dios. Porque no puedo hablar sino de lo que vivo en este aspecto. En primer lugar, ¿cómo atraer la gente a nuestros grupos de oración? ¿Cómo llega? No estoy hablando de la situación emocional, ya se ha hablado bastante. El padre Luis anoche dijo algo también de eso, sino las formas de atraer a la gente a nuestra comunidad. Yo diría que en este primer punto hay como otros 3 niveles que están muy palpables en el Evangelio. La multitud, los discípulos, los apóstoles. La multitud, que son esos miles que llegan, esos miles que son atraídos, multitudes que buscaban a Jesús, multitudes que se acercaban a Él, siempre que predicaba, siempre que hacía una obra sanadora, multitudes lo seguían. Con el peligro de que la multitud es volátil, la multitud es frágil. Los que el domingo de Ramos le cantaban Hosana, unos días después cantaban crucifícame, crucifícame. Sin embargo, la multitud tiene una gran fuerza. El mismo documento de Aparecida habla de la necesidad de evangelizar a las multitudes. A la gente le gusta la multitud. Los conciertos. Cada vez hay más conciertos de grupos musicales, de grupos de artistas, de cantantes. A la gente le gusta el grupo, la multitud. Y yo creo que en la Renovación Carismática no podemos dejar de tener incidencia en la multitud. A veces hemos sido cuestionados y criticados porque que nos gustan mucho las multitudes. Pero a Jesús también le gustaban. ¿Qué problema hay? Y he encontrado un número en Aparecida donde habla de la importancia de las multitudes. Y también tendríamos que llegar allí, a las multitudes. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para evangelizar a las multitudes? Nosotros estamos haciendo una experiencia cada 2, cada 3 meses, bien interesante. Hemos creado unos 10 equipos
donde en ese equipo combinamos jóvenes y adultos, y en ese equipo hay algunas veces un sacerdote, y hay ministerio de intercesión, ministerio de música, predicación, instrumentos, sonidos, y llegamos a un parque. Y lo hemos hecho así porque en mi país cada vez se ha vuelto más difícil evangelizar en lugares públicos. Hay que pedir permiso a la policía, hay que llevar Cruz Roja, hay que llevar ambulancia, hay que llevar paramédicos, y es una cosa complicada. Pero hacemos una evangelización de 1 hora y nos vamos antes de que llegue la policía. Y en esa evangelización llegamos los 10 equipos a lugares públicos, parques. Y llegamos a un parque, nos instalamos, ponemos rápidamente, la gente está muy bien entrenada, cada uno que tiene que hacer. Los de la música traen sus instrumentos, traen su amplificación, fácil de ponerla, pequeña, una persona que predique. Y hay una cosa que nos ha dado mucho éxito: oramos por ti. Y el ministerio y unas personas del ministerio de intercesión tienen una gran valla que dice: quiere que oremos por usted. Y mientras él está predicando, mientras el ministerio está cantando, hay un grupo de personas orando. Y la gente se acerca. Tenemos una imagen de la Virgen María, una imagen del corazón de Jesús. La gente tiene claridad que es algo de la Iglesia Católica. Y alrededor hay un grupo de muchachos, generalmente, repartiendo unos flyers, unos volantes, diciéndole a la gente: estas son nuestro grupo de oración, está la emisora Minuto de Dios de Medellín, y eso ha sido impactante. Pero la multitud que necesita de un querigma, de un anuncio de la pasión, de la muerte, de la resurrección, de la gloria de Jesucristo, un anuncio carismático con un testimonio. Y eso no lo podemos perder en la renovación. A veces tenemos como miedo, nos critican, les gusta mucho evangelizar en la calle, pero ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace en nuestra Iglesia Católica en este momento? Les dije a ustedes que el Papa Francisco ha estado insistiendo: salgamos de la sacristía, estamos muy guardados. Pero además de la multitud hay un segundo paso, el paso del discipulado. El paso del discipulado. Y en ese paso del discipulado, que es el segundo elemento de cómo atraer a la gente, yo creo, hermanos, que el Señor nos ha regalado a la renovación carismática un elemento extraordinario de evangelización que se llama Seminario de Vida en el Espíritu. La mayoría de nosotros comenzamos con un seminario de vida en el Espíritu. Un seminario de vida en el Espíritu que tiene una fuerza tremenda. Para mí, el regalo más grande de catequesis que le ha dado Dios a la renovación carismática se llama Seminario de Vida en el Espíritu. Y es algo que nosotros deberíamos valorar un poco más. No hemos creado a veces suficientes equipos con poder para hacer los seminarios de vida en el Espíritu. La experiencia que yo tengo con mi comunidad es que estamos dando el seminario de vida en el Espíritu 1 por mes. No lo estamos dando en las 7 semanas, sino que lo hemos reducido a 4 domingos, toda una mañana, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y hemos creado equipos de segunda generación con predicadores de la primera generación que son los responsables de ese seminario de vida en el Espíritu. Cuando hablo de predicadores de la primera generación, son los que han tenido la experiencia en la renovación, que conocen muy bien el tema. Y la segunda generación, aquellos que han venido surgiendo, aquellos que han ido tomando autoridad, aquellos que han ido creciendo y que se encargan de la logística, pero a quienes se les va dando poco a poco mayor responsabilidad. Seminario de vida en el Espíritu. Pero cada seminario de vida en el Espíritu tiene un problema,
Y es lo que nosotros no hemos sabido sortear en la renovación carismática. ¿Qué hacemos con la gente que hace seminario de vida en el Espíritu? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y bueno, tenemos los seminarios de crecimiento. Pero una cosa que tal vez nos ha faltado a nosotros en la renovación y que ha venido redescubriendo la iglesia es el trabajo en pequeñas comunidades. Pequeñas comunidades. Y después de que la gente hace seminario de vida en el Espíritu o crecimiento, ¿a dónde llega? ¿Al grupo de oración? Tal vez. Pero ¿no será que ahí falta un elemento de hermandad? Algo que llamamos en la renovación células o coinonías en algunas partes. Pequeños grupos de hermanos. Y eso se va volviendo una cadena porque tenemos que formar líderes para esas pequeñas comunidades y luego que las personas que hagan el seminario de vida en el Espíritu ingresen a una pequeña comunidad de 10 o 12 personas. Nos hemos trazado como meta que el 50% mínimo de quienes hacen seminario de vida en el Espíritu puedan ingresar a una pequeña comunidad. Es en esa etapa del discipulado, es en esa etapa de hacer los discípulos donde tenemos que insistir con mayor fuerza en la formación, en el crecimiento. Pero luego viene una etapa tercera, la de los apóstoles, la del liderazgo, la del descubrimiento del liderazgo. Tal vez nosotros en la renovación hemos adolecido de estar redescubriendo continuamente nuevos líderes. Un gran liderazgo, nuevos líderes. Nos ha faltado en la renovación escuela de líderes, formación de líderes, visión de líderes. Y el líder es aquel que influye en un grupo y que lo anima y que lo empuja y que se vuelve como modelo para ese grupo. Y esa tercera etapa de la congregación es que tal vez nos ha faltado más fuerza en el trabajo de liderazgo, de detectar líderes. Y periódicamente en nuestra comunidad, 1 o 2 veces al año, hacemos un seminario de liderazgo, con etapas psicológicas, con etapas administrativas, con etapas de formación de grupos, ayudándoles a hablar en público. Y uno va notando que va surgiendo una nueva generación de líderes. Si nosotros queremos que en la renovación carismática la gente llegue, crezca, permanezca y dé fruto, tenemos que cuidar esos 3 niveles: multitud, discipulado, apóstoles. La gran multitud, el grupo de discípulos, el grupo de líderes. Porque si no trabajamos la evangelización en la masa, ¿de dónde nos llega la gente? Si no trabajamos la formación de los discípulos, entonces se nos queda simplemente la evangelización en multitudes, que es como fuego de periódico, que hace una gran llama, proporciona calor en un momentico, pero luego rápidamente se extingue el calor y la llama y el viento se lleva lo que queda del fuego. Y eso es lo que nos puede pasar si no trabajamos esos 3 elementos. Y ustedes y yo, ¿cómo estamos haciendo todo ese caminar? De evangelizar las multitudes, de evangelizar y de formar a los discípulos y de crear nuevos líderes. Pero hay una segunda idea que quisiera compartir con ustedes rápidamente. Y es, ¿qué espera encontrar la gente en un grupo de oración? ¿Qué espera encontrar la gente en una comunidad de oración? Y quiero recordarles a ustedes
el libro de los Hechos Apostólicos, capítulo 2, versículo 42, que ustedes se lo saben de memoria. Dice que los hermanos se reunían para orar, para poner en común lo que tenían, para la enseñanza de los apóstoles y para partir el pan. Esas 4 cosas yo creo que quiere encontrar una persona en un grupo de oración. Quiere encontrar un grupo de hermanos con los cuales quiera orar. Orar. Y quiero insistirles en la oración de alabanza. Hemos vuelto nuestro grupo de oración con una insistencia tan marcada en la súplica, en la sanación. Eso está bien. Está bien. Pero yo creo que lo que nos ha dado más fuerza e identidad en la renovación carismática es la alabanza. La fuerza de la alabanza. El poder de la alabanza. Recuerdo que una vez nosotros en el Minuto de Dios estábamos haciendo muchos encuentros de sanación y eso eran multitudes. Y en el equipo dijimos, frenemos un poco tanto encuentro de sanación, porque ahora para que todo se llene hay que ponerle la palabra sanación. Encuentro de evangelización y sanación. Congreso de liderazgo y sanación. Conferencia de prosperidad y sanación. Rosario de sanación. Yo les decía a los que compartían, ¿por qué tienen que poner rosario de sanación? Yo rezo el que la iglesia me enseñó desde pequeño. Punto. ¿Para qué tenemos que inventarle a todo? Rosario de sanación, liberación y prosperidad. ¿Por qué nosotros queremos inventar todo desde nuestra óptica? No nos sirve lo que la iglesia en su espiritualidad y en su sabiduría ha cosechado y en su riqueza espiritual. Y entonces dijimos, hagamos un congreso de alabanza. Solo de alabanza. Y empezamos a poner la publicidad en la emisora. Congreso de alabanza. Congreso de alabanza. En esos días, un joven colombiano que hacía parte del ejército en un enfrentamiento con la guerrilla había recibido un balazo cerca de la columna. Y estaba en el hospital militar este muchacho. Y estando allí, le habían dicho los médicos, no vas a poder volver a caminar. Jamás. Pero al hospital llegaron unas servidoras de la renovación y le dijeron, sintoniza la emisora Minuto de Dios. Pon la emisora Minuto de Dios. Y el soldado, cuando las señoras se fueron en la noche, puso la emisora. Y escuchó que había un congreso de sanación. A los 3 o 4 días llegaron de nuevo las señoras y él les dijo, yo quiero ir a ese congreso de alabanza. Quiero ir. Y ellas le dijeron, no muchacho, tú no puedes ir. ¿Y por qué no puedo ir? Porque es uno de alabanza. Tú tienes que ir a uno de sanación. Necesitas ir a uno de sanación. Pues el muchacho les insistió tanto que quiero ir, que no, que quiero ir, que no. Hasta que, listo, accedieron y le dijeron, bueno, te vamos a llevar al congreso. Yo recuerdo cuando estábamos en la oración, era un coliseo, 7,000 personas. Y recuerdo cuando entró el muchacho, lo pusieron al frente de la tarima y el muchacho estaba ya en la silla de ruedas. Y estábamos en alabanza,
ponga la mano sobre la persona que está a su lado y alabe y alabe. Y empezamos la alabanza en lenguas, en cánticos, en danza. Salía el ministerio de danza por todo el coliseo, levantando la alabanza. Y en ese momento el muchacho comenzó a sentir, como contaba él después, como un hormigueo en las piernas y como con deseo de pararse. Y él estaba en su silla de ruedas ahí, y una hermanita del ministerio de intercesión le ponía la mano en su hombro derecho, y otra hermanita de intercesión le ponía su hombro en la mano izquierda, y él comenzaba a tratar de ponerse en pie. Pero las hermanitas de intercesión decían: tú no te vas a parar, porque este no es un congreso de sanación, este es un congreso de alabanza. Y el muchacho quería parar, y las hermanas nada, y él a levantarse y ella también a la silla. Hasta que ellas entendieron que el Señor lo estaba sanando, porque él les dijo: hermanitas, el Señor quiere levantarme y ustedes quieren aplastarme. Hasta que ellas le quitaron, las intercesoras le quitaron sus manos poderosas que lo ataban a la silla de ruedas, y el muchacho se puso en pie y levantó su silla de ruedas. Yo jamás olvidaré, yo estaba dirigiendo la alabanza, yo jamás olvidaré el muchacho levantando su silla de ruedas y venía caminando. Y eso, bueno, eso se volvió una cosa tremenda. Nadie estaba orando por sanación, pero estábamos en alabanza, porque ustedes y yo hemos cantado que cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Hay sanación, hay liberación. Y yo creo, hermanos, que la gente viene a nuestro grupo de oración para orar. Pero creo que también la gente viene a nuestro grupo de oración para la enseñanza. ¿Cómo hacer que la gente permanezca en nuestros grupos? ¿Qué tipo de enseñanza estamos dando? ¿Qué tipo de enseñanza estamos dando? Vea, aquella hermanita está con la boca para arriba. Señor, dale el descanso eterno. Váyase de la boca. Aquí yo los veo a todos. ¿Qué tipo de enseñanza compartimos? ¿Qué tipo de enseñanza damos en nuestros grupos? La gente viene a nuestros grupos para aprender también. ¿Y qué tipo de enseñanza estamos impartiendo? ¿Qué tipo de enseñanza estamos compartiendo? ¿De dónde nos alimentamos? ¿De dónde alimentamos el grupo? Yo no sé a veces por qué en la renovación carismática, perdónenme, es una apreciación muy personal, y esto lo digo para ustedes, como le dije ayer en los hermanos que estuve en el taller. Yo digo a los servidores ciertas cosas porque dicen que el agua sucia se lava en casa. Así es. La ropa sucia se sabe si ponen atención. Se llama técnica de despiste. Cambia uno una palabra. Lo acabo de inventar. Pero cuando yo voy a un retiro de sacerdotes, yo no hablo nada malo de la renovación. Digo, eso allá es un paraíso. No hay una sola dificultad. Pero cuando voy a los retiros de renovación, sacamos la ropa sucia para lavar. Pero yo no sé por qué en la renovación carismática, con todo respeto, la enseñanza que yo veo en algunos grupos es un montón de devociones y devociones y devociones. Cuando la renovación carismática comenzó no había devociones. Había amor a la palabra de Dios. Había amor a los sacramentos. Y ya cambiamos el amor a la palabra de Dios por devociones personales. Que se apareció la Virgen a fulana de tal y vamos a leer. Yo le digo un momentico, esa aparición está aprobada por la iglesia.
No, está en proceso de aprobación. Entonces no la admite. Así de sencillo. Las revelaciones privadas, dice la iglesia, son privadas. No me obligan a nada. Y yo no sé si a veces en la renovación carismática hemos vuelto la enseñanza una enseñanza para niños. Y en la carta a los Hebreos dice tan claramente, porque a veces somos como niños que hay que estarle dando leche y no se les puede dar comida sólida. Pero en nuestro grupo de oración también buscamos el compartir, la fraternidad. La fraternidad. Una persona no vuelve al grupo de oración ni nos damos cuenta. Una persona está pasando por una necesidad y no sabemos cuál es. Hay personas que no pueden venir al grupo de oración porque no tienen para pagar el metro o el autobús o qué sé yo. Y nosotros ni nos damos por enterados. En el grupo de oración tiene que haber fraternidad, hermandad. Yo les he escuchado mucho a ustedes hablar de la pelagra, ¿de la qué? De la pelambre. Pelambre. Eso. He entendido como que uno coge al otro y lo pela, ¿no? Se lo devora. Bueno, está bien, eso pasa entre nosotros. Pero yo creo que nosotros deberíamos trabajar un poco más la fraternidad, la hermandad, la alegría. A veces somos tan esquemáticos. Pero en cuarto lugar, en los grupos de oración la gente espera una celebración. Habla de compartir el pan, de partir el pan. Y cuando en Hechos 2:42 habla de partir el pan, habla de la Eucaristía. No de cualquier pan, de la Eucaristía, de la vida sacramental, de la vida de la comunidad. Y creo que la gente espera en nuestro grupo de oración encontrar esos 4 elementos. Pero rápidamente, una tercera palabra, una tercera idea sobre los servidores. Cuando yo viajo aquí y allá, predicando la renovación, escucho cómo está la renovación. Y a la mayoría de las personas yo les escucho decir, la renovación ha decaído un poco. Y siento que algunos hermanos han perdido la confianza en la misión y en la visión. Y cuando una obra no tiene clara su misión y su visión, les decía yo al taller con el que estuve ayer, que les puede pasar lo de Caperucita. Que Caperucita se encontró con el lobo. Y cuando Caperucita se encontró con el lobo le preguntó, Caperucita, ¿para dónde vas? Y Caperucita le dijo, no sé. Y el lobo le dijo, pues si no sabes para dónde vas, cualquier camino que tomes es bueno. Y a veces nosotros, en la renovación, los servidores estamos así. No sabemos para dónde ir. Por lo tanto, cualquier camino que tomemos sirve. Cualquier autobús. Es cuando un domingo tienes un tiempo libre y dices, voy a tomar el auto y voy para cualquier lugar. Tomas cualquier carretera. Eso no, pues te lleva a cualquier parte. Pero cuando yo hablo de la renovación, que en algunas partes decae, no decae la renovación. Han decaído los servidores. Eso no es culpa de la renovación. Eso es culpa de los servidores. Y a mí me encantó lo que hicimos ahora antes de la misa, cuando hubo un grupo de jóvenes aquí y presentaron una actividad. No un proyecto, una actividad que está enmarcado en un proyecto. Pero porque hay un relevo generacional.
Porque nos puede pasar a nosotros lo que le pasó una vez a una servidora de la renovación. Había un equipo de la renovación y la dirigente de ese grupo de oración se murió. Y entonces una de las servidoras le dijo a su nieto: mi amor, ¿me acompañas a la sala de velación, al velatorio? ¿Y para qué? Digo, no, pues porque se murió nuestra dirigente del grupo de oración. ¿Me acompañas a la sala de velación, al velatorio? Y el muchachito le dijo a la abuelita: bueno, abuelita, yo te acompaño. Se fueron para la sala de velación, al velatorio. Y ahí estaban velando, estaban en las exequias de la servidora del grupo de oración. Cuando salieron de ahí, el muchachito le dice a la servidora: ay, abuelita, todas las amigas tuyas que eran las servidoras del grupo de oración se parecen a una sala de cine. Eso parecía una sala de cine. Y la abuelita le dijo: ¿por qué, mi amor? Y dice: sí, porque dicen todas próximas en esta sala. El que lo entendió, lo entendió. Todas estaban a un paso de estar en esa sala. Próximo extremo. Próximo en esta sala. Y a veces los servidores somos los que hemos enterrado la renovación por nuestras peleas internas. ¿Y por qué peleamos los servidores? Somos como niños peleando por un ice cream, por un helado. Esos somos los servidores. Peleando por un helado. Esos somos los servidores. Peleando por la autoridad. ¿Cuántas divisiones hay en nuestra renovación entre los servidores? Que este no mira a este, que este no habla con este, que este se retiró, que este ya no volvió. Yo no puedo entender. Yo pregunté ahora cuando el hermano dijo: en unos años no seremos servidores. Y yo pregunté: ¿qué quiere decir eso? Digo: no, que en unos años, ya tal vez en un año, como él después dijo, no será el servidor nacional. Pero, porque yo creo que uno jamás deja de ser servidor. Uno ha recibido un encargo de Dios y esto jamás me lo podré quitar. Me pueden quitar un cargo, pero no me pueden quitar un estilo de vida. Y el estilo de vida que Dios me dio puede ser servidor. Y yo veo en los servidores mucha preocupación por crear cada uno su propio ministerio. Su propio ministerio de música, su propio ministerio de predicación, y no le sirven a la renovación, se sirven de la renovación. Muchos servidores no le sirven a la renovación, se sirven de la renovación para sus intereses, muchas veces intereses de dinero. ¿Cuánto daño ha hecho el dinero a la renovación? Mucho, porque por una razón. Hay predicadores que uno lo llama y le dice: ¿por qué no vienes a predicar a mi ciudad? Sí, pero vale tanto la ofrenda. Y yo le digo: no vengas, quédate con tu ministerio. Hay cantantes, ministros de música, que uno lo llama y le dice: ¿por qué no vienes y ministras a mi comunidad? Sí, está bien, padre, con mucho cariño, pero la ofrenda está. Yo le digo: no vengas, no vengas, porque por supuesto que te daremos una ofrenda, pero no te estoy pagando un salario, no es un salario. Y yo aquí quisiera decir a los servidores en este lugar que la renovación será lo que nosotros los servidores hagamos de ella. Y si usted dice que la renovación en su ciudad, en su diócesis o en su país ha decaído,
Lo que usted tiene que decir es: yo he decaído, yo soy el que he perdido el amor del principio, yo soy el que he perdido la fuerza inicial. Yo fui asesor nacional de la Renovación Carismática en Colombia. Fui secretario del Consejo Latinoamericano de la Renovación. Pero después mi congregación me pidió que fuera párroco y que me dedicara después a los medios de comunicación. Y ya no soy ni asesor nacional, ni hago parte del equipo nacional, ni soy secretario del ECLA. Otros han asumido eso, bendito sea Dios. Pero yo siento que yo recibí un carisma, y el carisma que Dios me dio a mí, como a ustedes, se llama renovación carismática, porque Dios nos dio a todos los servidores ese carisma. Y lo que Dios le da a uno, cuando uno lo usa bien, Dios no se lo quita, sino que lo multiplica. Y cuando ya no fui asesor nacional, sino párroco, le dije a mi superior, que me mandó obligado a una parroquia. Yo no quería ir, hice fuerza para no ir, moví influencias para no ir, me escapé, me fui para estar en una comunidad de Estados Unidos 15 días y le dije al superior local: me voy porque tienen que cambiar párroco en este intersticio, en esta etapa, y cuando yo venga en 15 días no van a dejar la parroquia 15 días sola, tienen que nombrar otro. Y yo me fui a predicar. Acababa de llegar de Europa. Cuando llegué, encontré debajo de la puerta una carta de mi superior provincial: Padre John Mario Montoya, en virtud de las constituciones de la Congregación de Jesús y María Padre Seudista, numeral tal, donde tú juraste obediencia, te ordeno que te vayas para Medellín. Dios mío. Y yo le mandé una carta y dije: bueno, Padre, en virtud de las constituciones y del artículo tal, donde juré obediencia, voy a Medellín. Le aseguro que en 2 años tendrá una parroquia carismática, porque no sé hacer otra cosa. Perdónenme, no sé evangelizar de otra manera. A los 2 años, al año, mis hermanos de comunidad amados y queridos, porque me mandaron a una comunidad donde está el ancianato de mi congregación. Está la parroquia, al lado está el ancianato. Yo no sé por qué me pusieron ahí, no sé si era una profecía o qué. Y resulta que empezamos, que la batería, que el teclado, que la guitarra, que la misa de sanación, que la vigilia, que Pentecostés. Y los padrecitos mandaron una carta al general del rock, protestando porque el padre John Mario no deja dormir, no deja descansar, no deja sus alabanzas, sus sanaciones, que se mantiene lleno de gente. Y yo estaba atento, yo dije: gloria a Dios, me van a cambiar con esa carta que mandaron, me van a devolver. Y mi general respondió: en virtud de las constituciones de la Congregación de Jesús y María y del artículo tal donde he sido nombrado general, les quiero decir, mandamos al padre John Mario para que renovara esa parroquia, déjenla renovar. Me dejaron 7 años más. No sé hacer otra cosa. Hay gente que le dice a uno: pero ¿cómo yo me siento pagado? Yo le digo: hermano, yo no me siento apagado. Yo llevo en la renovación carismática desde 1977. La mayoría de ustedes no habían nacido todavía. Los padrecitos sí.
36 años. Y yo no siento que el fuego se me acaba, que el entusiasmo se me acaba, que la alegría se me acaba, que el poder se me acaba. ¡Jamás! Eso, mis hermanos, cuando uno está pegado al fuego, eso no se apaga. Pero cuando uno se suelta del fuego, eso se apaga. No he trabajado en lo mismo. Mi comunidad me mandó a Roma a estudiar. Allá me busqué una comunidad carismática con el padre Robert Farich, un gran líder de la renovación. Y entonces iba y estudiaba con los jesuitas, que eran bien secos teológicamente. Y después me iba con otro jesuita a orar a la parroquia de Jesús. Y después, cuando me mandaron a esa parroquia, estuve 7 años y eso era un fervor. Y hace 8 años estoy trabajando en los medios de comunicación, en la radio, en la casa de oración, y eso crece y crece y crece, hermanos, porque el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y si no me lo dio, no me lo puede quitar. Eso no me digan servidores. Eso no me digan servidores que porque está de mucha edad, que está cansado, que está viejo. Yo no creo eso. A mí me encanta ver el relevo generacional y me encanta ver como aquí, como en Colombia, los adultos y los jóvenes trabajan unidos. Trabajamos unidos. Pero lo que Dios nos ha dado a los servidores es fuego, es poder, es unción. Y nosotros hemos perdido eso. Nos da pena, nos da pena. Quiero pedir 5 minuticos más, Padre. El Padre está allá orando, Señor. Ciérrale la boca. Cálmame, Señor. Señor, detén su reloj. Vamos. No les conté a ustedes la otra vez y lo voy a volver a contar. Cuando estuvimos en Roma, yo ayudaba al Consejo Internacional de la Renovación, le celebraba misa los viernes y traducía el boletín de la renovación carismática que se editaba en español, lo traducía para el inglés, en italiano lo traducía para el inglés y el español. Y resulta que estando ahí hubo una reunión privada de todo el Consejo Latinoamericano Mundial de la Renovación con el Papa, Juan Pablo II. Y entonces, pues como yo les ayudaba, yo no era del grupo, pero como buen latinoamericano, que me pego. Y ahí pues, yo no era de ese grupo, pero me pegué. Llegamos al Vaticano muy temprano, muy católico, las mujeres de mantilla, estaba Pepe Prado, estaba Kevin Ranagan, estaba el padre Camilo, que es provincial de los Eudistas, que era representante por América Latina en ese tiempo, bueno, Camilo Bernal, en fin, bueno, los líderes de la renovación de ese momento. Y resulta que nos hacen pasar, y yo veo, por supuesto, nos hacen pasar y estaba ya el Papa Juan Pablo II orando. Entonces, pues los europeos, los americanos, los canadienses estaban hablando así entre ellos, y los latinoamericanos éramos todos así. Mirando qué estaba haciendo el Papa. Y estaba orando. Después, cuando nos dicen, bueno, ahora pueden ingresar a la misa con el Papa, ingresamos a la misa con el Papa nos habló bien bonito. Y al terminar la misa, después de la comunión, el Papa se sentó. Y recuerdo que un diácono norteamericano tomó la guitarra y empezó a cantar Alabaré. Porque hay una cosa de los cantos. Mucho cuidado los ministerios de música. Tienen que lograr la unión entre lo antiguo y lo nuevo. Porque si no hay unión entre lo antiguo y lo nuevo, perdemos la conexión.
en los cantos. Y resulta que este hombre empezó a cantar alabaré, y unos lo cantaban en inglés, y otros en español, y otros en portugués, y otros en italiano y en francés, y comenzamos a cantar delante del Papa. Pero cuando terminamos de cantar, empezó un canto en lenguas, como hacemos aquí. Empezó en lenguas, y todos empezaron a orar en lenguas, cerraron sus ojos y a orar en lenguas. Pero yo, como buen latinoamericano, yo tenía un ojo abierto y un ojo cerrado. Yo no iba a cerrar los dos ojos, yo oraba así. Pero quería saber qué pasaba, porque estábamos orando en lenguas en la capilla privada del Papa en Roma, en el Vaticano. Y todos con los ojos cerrados. Por eso no pueden contar. Después me decían, ¿qué fue lo que tuviste? Lo que es el colombiano. Y resulta que cuando estábamos orando en lenguas, resulta que uno de los sacerdotes, un sacerdote polaco, que siempre acompañaba al Papa, el Papa estaba sentado así, dándonos la espalda, todos estaban así, estábamos así sentados, aquí había un sacerdote y aquí había otro. Ya estaba yo, con un ojo cerrado, un ojo abierto. Y resulta que cuando empezamos a orar en lenguas, bien bonito, muy bonito, resulta que el sacerdote polaco que estaba a la derecha del Papa se paró y se dirigió hacia nosotros y empezó a decir, ¿ustedes saben lo que significa? Empezó a decir que no oraran en lenguas ahí, pero pues como mis hermanos estaban orando en lenguas, no le oían lo que decía el sacerdote, que ellos creían que estaba orando en lenguas, y no estaba orando en lenguas. Pero cuando de un momento a otro, el Papa Juan Pablo II, que estaba ahí sentadito, levantó la mano y le dijo al sacerdote: yo no entendí si le dijo quieto, vete. Pero yo lo quise interpretar por quieto, vete. Quieto, quieto, Cuando yo vi que el Papa dijo eso, ahí sí cerré el otro. Y empecé a orar como nunca en mi vida había orado en lengua. Y yo decía, no oraba en lengua, decía, Señor, gracias porque estamos orando en lenguas en la capilla del Vaticano privada del Papa Juan Pablo II, carismático de todo el mundo. Y el Papa no nos detiene. Hermanos servidores, ¿qué quiere encontrar la gente en los servidores? Gente que ame a Dios, gente que vive por Jesucristo, gente que ame a sus hermanos, no que los oprima, gente que sea capaz de encontrar otros líderes. Usted debe ser capaz de producir otro líder. Un líder produce líderes. Un asesino produce asesinos. Es la capacidad de reproducción en la vida. Si usted es líder, tiene que producir líderes. Si usted es un servidor, tiene que producir servidores mejores que usted. Amén. Y cuando vea que hay algunos que hacen algunas cosas mejor que usted, no se ponga celoso. Alabe a Dios porque hace cosas grandiosas. Servidores, a evangelizar multitudes, a formar discípulos y a dar seguimiento a los líderes. Servidores, a hacer de nuestros grupos de oración espacios de oración, de formación, de fraternidad
y de celebración de la vida de la iglesia. Servidores, que nosotros seamos capaces de ser reflejo de la gloria de Dios. Inteligentes, estratégicos, formados, disciplinados, entregados. Y yo les digo, mi hermano, con toda seguridad, que una renovación con servidores de ese tipo jamás decaerá, jamás dejará de ser fuerte y será un río maravilloso que se fundirá en el gran mar que es la iglesia.